Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos ya estamos conectados con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Eh, Gracias por la invitación, Mayra, y permíteme que me tome la licencia en este breve minuto de saludo de expresar mi indignación y preocupación también por la muerte de esta ciudadana, Caterín Gómez, que ha sido asesinada por Sergio Tarache Parra. Hasta ahora no ha habido, y esto nos replantea tres situaciones. La primera, la situación de desprotección que tenemos las mujeres en nuestro país, la ineficiencia de la policía y de la fiscalía, que hasta el momento no detiene a este asesino Tarache Parra, y en tercero, las infelices palabras de la ministra de la Mujer que culpa a la víctima, la señorita Caterine Gómez, de ser prácticamente la que ha provocado su muerte por haber elegido mal a la pareja. Entonces son temas que tenemos que resarcirnos y esperemos que pronto se pueda trabajar por un mejor, por lo menos, protección a las mujeres en nuestro país. Para muchos colectivos, doctora Ledesma, en el gobierno de Pedro Castillo se retrocedió mucho en la lucha contra la violencia a la mujer. ¿Usted también lo piensa de la misma manera? ¿No estamos Lo, avanzando como lo deberíamos? pienso, lo afirmo, ha sido lo más nefasto que hemos tenido en el gobierno de Castillo. ¿No? Las políticas vinculadas a la protección de las mujeres, en lugar de haberse intensificado y fortalecido, ha sido todo lo contrario y ha sido un gabinete misógino, lamentablemente. Doctora Ledesma, hoy tenemos un panorama y cambio el color de la entrevista porque hoy en la mañana hemos visto allanamientos. 18 congresistas, despachos congresales y viviendas han sido allanadas por pertenecer a una organización criminal llamado Los Niños, cuya cabeza para la fiscalía era Pedro Castillo. ¿Qué le parece todo lo que estamos conociendo hasta el día de hoy de lo que nos ha dejado el gobierno de Perú Libre? Bueno, nos habla de una organización que ya se tenía conocimiento desde que Castillo estaba en el gobierno. Lo único que yo diría que no ha sido oportuna la intervención del Ministerio Público, porque después de varios meses viene a preocuparse quienes formaban parte de la organización. Esa intervención se debió haberse hecho con anticipación, ¿no? Hoy yo lo veo algo muy protocolar, diría, las intervenciones. Yo no creo que los intervenidos van a estar ahí con todas las evidencias custodiadas en su domicilio, ¿no? Y al final, cuando las investigaciones no logran unir evidencias, vestigios, datos que permitan por lo menos demostrar los hechos que se le imputan, al final todo el mundo va a salir libre de cualquier imputación, ¿no? Y eso no es un trabajo profesional, que digamos. Hay poca Es un esperanza. distractor en este momento. Es un distractor. ¿Un distractor de qué, doctora Un Ledesma? distractor, miren, un distractor de problemas que tenemos en el interior del país, ¿no? Que está pendiente de los reclamos, por decir, en el Cusco. Distractores sobre el tema económico, que se tiene que hacer los ajustes. También distractores en el tema político, que se tiene que también dar soluciones, ¿no? Entonces, debería más bien el Ministerio Público responder. Por ejemplo, me hubiera sido interesante que responda cómo se está investigando los temas del asesinato de las personas que han fallecido afectadas por los miembros de la policía, ¿no? Con toda esa emoción, también quisiera que se haga, pero sencillamente eso pasa a un segundo plano porque se está visibilizando temas que, bueno, para mí ya es hasta tardía la intervención de la fiscalía. Muy bien, doctora Ledesma. Y mientras este allanamiento se está realizando, la situación de la ex premier Betsy Chávez se complica. Ella en esos momentos podría ser incluso sindicada como coautora del golpe de Estado que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre. Ese es un primer caso, pero este es un segundo caso
de organización criminal en su contra. ¿Qué opina usted sobre la actuación de Betsy Chávez, que primero era de confrontación a las autoridades y ahora dice que sí se va a allanar a la justicia, que va a poner todo de su parte a disposición del Ministerio Público? Bueno, yo tengo que recordar no solo al caso de la señora Betsy Chávez, sino a todos los que ejercen el poder en el desarrollo de alguna competencia, que todo poder se ejerce con límites, y no solo con límites, sino con responsabilidad. Por lo tanto, algunas autoridades o funcionarios se pueden sentir embriagados de poder y desbordarse de poder y se olvidan los límites. También hay que recordarlo y hay que mirarnos en el espejo y en la experiencia que estamos apreciando en estos últimos años y en la historia propia de nuestro país, ¿no? Que quien ejerce una responsabilidad, que mejor dicho, quien ejerce un poder, tiene que a la vez asumir la responsabilidad de ese ejercicio. Mire, y lamentablemente en nuestro país en estos últimos tiempos, uno cree que solamente tiene el poder para actuar, pero la parte de la responsabilidad es la que se diluye. Y eso es lo que tiene que cambiar y espero que cambie, ¿no? Espero que se fusione ambas cosas, ejercicio de poder y ejercicio de responsabilidad. Y en ese sentido, para usted, Betsy Chávez tuvo responsabilidad en el golpe de Estado que dio Pedro Castillo y que no se ejecutó del todo porque las Fuerzas Armadas y la policía no le hicieron caso. La responsabilidad lo va a determinar los jueces del Poder Judicial a la luz de las investigaciones o del aporte del material probatorio que entregue la Fiscalía. Y todo ello está en manos de la Fiscalía. Si tenemos una Fiscalía eficiente y oportuna en su trabajo, bueno, vamos a tener que mostrarle al juez para determinar o para lo menos para imputarle una responsabilidad. Pero si yo tengo una fiscalía de repente nada operativa, muy tardía, nada eficiente, bueno, el resultado va a ser es que se va a tener que absolver a las personas. Quien tiene la posibilidad de poder demostrar esa responsabilidad es el Ministerio Público y será el juez el que determine a la luz del trabajo que haga el Ministerio Público. Entiendo. Si nos ceñimos a las eh, pruebas, por así decirlas, las imágenes que se han develado hace algunas semanas en algunos dominicales de las actividades que estaba haciendo ese mismo día Betsy Chávez, una cámara de seguridad en el Salón Dorado, captaba cómo ella ingresaba incluso con los periodistas. Luego vimos otra imágenes de la misma cámara donde se grabó el mensaje a la nación. Para usted, ¿qué nos dice esas imágenes sobre Betsy Chávez? Es que las pruebas se tienen que apreciar de manera conjunta, no solo ello es suficiente, tendría que ser corroborado además con declaraciones de testigos, con la propia declaración del mismo Castillo. Son muchas evidencias que se tienen que reunir para sacar una conclusión, pero lo que sí se tiene claro, por lo menos desde mi opinión, es que acá sí hubo un golpe de Estado, se alteró el orden constitucional, se diseñó todo ese operativo. Otra cosa es que haya sido exitoso o no, ya eso escapa a otras variables, pero no se puede negar que acá no se ha alterado el orden constitucional y acá no pasó nada. No es así. Muy bien, doctora Ledesma. Hay otra consulta que le quiero hacer y es que hemos visto a través del Twitter de su cuenta que ha rechazado la propuesta del Partido Morado para que usted pueda candidatear por ese partido político a la presidencia. Sí, efectivamente, y he agradecido la invitación, pero definitivamente yo no podría asumir algún proyecto político de la mano, no solo del Partido Morado, sino de la mano del Partido Democracia Directa, por dos o tres situaciones que hay que ver, ¿no? El Partido Democracia Directa tiene a la fecha uno de sus líderes, el principal fue el señor Gregorio Santos, tiene una condena por temas de corrupción y a la vez, paralelamente, el señor Alcántara, que es a la vez el dirigente actual de este partido, acompañaba a Gregorio Santos en la vicepresidencia. Ese es un argumento por el cual considero que el partido debió por lo menos buscar aliados con menos o sin ningún antecedente penal. Segunda situación es el contenido o la forma de hacer política. Y este partido, dirigido por el señor Alcántara,
está orientado a tomar como plataformas el tema de Fonavi. No es que el tema de Fonavi sea un tema que no hay que preocuparnos, sino que el mensaje se ha venido desnaturalizando, y lo explico en breves palabras. Hay que recordar que el Fonavi fue un fondo donde se descontaban parte de las remuneraciones o los aportes que hacían los trabajadores, que hacían los empresarios o empleadores y que hacía el Estado. Y era para potenciar temas de infraestructura, caminos, construcciones. Al final no se llevó a cabo todos los proyectos que se quería y se planteó en un gran referéndum que se devuelve el dinero, y me pareció hasta ahí estupendo. Hay que devolver el dinero y se está devolviendo, y se entregó un fondo para devolver a los trabajadores, han recibido su dinero. Pero ya el mensaje quedaba corto cuando ya las personas comenzaban a recibir su dinero. Entonces el señor Alcántara comenzó a idear, no, también hay que pedir que nos devuelvan los fondos que aportaron los empleadores y los fondos que entregó el Estado para el Fonavi. Y esta situación ya rompe lo razonable, porque si yo como empleada he entregado 10 soles y mis intereses y todo lo que me deben devolver, en atención a que yo le voy a pedir al Estado que me devuelva el aporte de mi empleador y me devuelva el aporte del Estado. Eso queda incoherente. Terminó logrando una ley en el anterior Congreso transitorio, y luego esa ley ha llegado al Tribunal Constitucional, y hay que saludar las decisiones también buenas y correctas que ha tomado este tribunal. Y una de ellas, este tribunal, el cual yo tengo serias discrepancias en sus fallos, ¿no? Una de esas decisiones ha sido algo saludable. Ha dicho que es inconstitucional pretender que le devuelvan a los trabajadores los aportes de los empleadores y los aportes del Estado, ¿no? Entonces, con esa lógica, con esa mentalidad, yo no podría asumir un proyecto político, porque no va con mi manera de pensar, porque yo ya lo he expresado en mis votos cuando he sido magistrada en el Tribunal Constitucional, y he dicho cuál es mi posición en relación a Fonavi, ¿no? Se devuelve a los trabajadores, sí, en una forma actualizada su deuda, sí, pero en esta devolución no tiene nada que ver, ¿no? La devolución de aportes que ellos ni siquiera lo han hecho, por más que sean los beneficiarios de este fondo. Muy bien, doctora Ledesma, pero si otro partido político le hace la misma propuesta, por ejemplo, Avanza País o Renovación Popular, ¿usted qué pediría para poder integrar un partido político? Miren, yo lo que, más allá de un partido político, pienso que lo que hay que buscar, ¿no? Es una transformación en cómo los ciudadanos nos comunicamos, ¿no? Con estas organizaciones, que por cierto tienen un mandato constitucional que está en la propia Constitución. Primero, yo diría que el partido con ideología, el partido tradicional, ya ha desaparecido dentro del escenario. Hoy tenemos partidos que asumen gestiones o intereses privados, sobre todo en temas de universidades. Hay grupos de universidades que tienen sus partidos políticos, ¿no? Pero o también movimientos como el FONAVI, que tiene sus partidos políticos, pero la actividad política trasciende el interés privado, lucrativo que pueda tener estos grupos. El partido político asume una actividad política en busca del bien común, ¿no? Y además es un tema, diría de repente para algunos soñador, ¿no? Es una actividad, diría, hidalga, ¿no? De servicio, de entrega, ¿no? Y no con un plan lucrativo, pero lamentablemente la actividad partidaria, política se ha desnaturalizado. ¿Y qué tenemos hoy? Yo percibo que tenemos movimientos, organizaciones, no necesariamente formales, pero que recogen, ¿no? Sentimientos de ser escuchados, de ser canalizados, y yo miraría más una voz nueva, una voz potente, una voz de los jóvenes, una voz moderna, una voz que se articule con la informática y no con la clásica formación de los partidos. Diría algo nuevo que nos permita transformar la política en nuestro país. Y en ese pensamiento, doctora Ledesma, si bien de repente en la práctica no puede encontrar un partido con esas características, ¿usted pensaría en postularse como congresista de la República? Definitivamente no, no me interesa formar parte de la actividad del Congreso. Valoro su trabajo, pero no va en la dinámica que como profesional
me gustaría hacer para servir a mi país, ¿no? Yo me considero más una persona más ejecutiva, más acción, lo he demostrado en mi labor, en mi trayectoria profesional, ¿no? En todo caso, sí, siempre lo dije bien claro también en el Partido Morado, no me interesa ningún cargo congresal. Muy bien, doctora Ledesma. Finalmente, reflexión sobre lo que necesita en esos momentos nuestro país en medio de la crisis política que tenemos, por la clase política que tenemos, en medio de la crisis social que nos ha dejado el ciclón Yaku con los huaicos y en medio de esa consternación de no tener hasta el momento algún indicio de adelanto de elecciones. Lo que vemos es un gran divorcio entre nuestros representantes, que es la clase política expresada en el Congreso o en los cargos de elección, con el sentir, con las necesidades o con los anhelos de la población. Y ese divorcio primero les deslegitima. Entonces vemos una población amorfa, una población abierta, una población que ni siquiera cree en los partidos, pero que sí busca un reclamo, busca un espacio, busca un lugar donde pueda de repente expresar sus sentimientos o sus necesidades, que no siempre todas son materiales, por cierto, porque acá yo advierto también que hay una necesidad de reconocimiento, de visibilización, ¿no? De afecto social, diríamos, ¿no? Y esa es otra parte que también hay que saber leer de la demanda social, ¿no? No siempre es recurso material, también es un recurso, diríamos, emocional, de ser por lo menos considerado parte del movimiento político. Bueno, entonces yo sí veo ese divorcio que existe entre la parte orgánica, formal, representativa de los partidos en el Congreso versus la masa de ciudadanos que ven. Y una segunda situación, veo de que se tiene que ir a una reforma muy fuerte en el tema de los movimientos o las organizaciones políticas. Por ejemplo, afirmar la institucionalidad de los partidos. La elección que se hace, por decir, de un congresista es la elección al partido, al cargo del partido, y no lo que lamentablemente vemos, que es que el elegido al final sale, forma su bancada y el partido originario por el cual todos estamos financiando al partido político, porque decimos todos, porque el Estado financia al partido político, al final tenemos dos lecturas, un partido que se debilita financiado por nosotros y un escaño que sale paralelamente por otros disidentes en el Congreso. Eso también hay que corregir. Y tercera situación, si el partido político está recibiendo fondos de nosotros, los ciudadanos, tiene el deber por lo menos de, en un ejercicio de rendición de cuentas, decir cómo está invirtiendo ese dinero que recibe de nosotros, de los fondos del Estado, de las aportaciones que hacemos todos los peruanos. Entonces hay que exigir un rendimiento de cuentas, ¿no? La OMPE me imagino que tiene que ser más diligente para saber en qué se está invirtiendo. Dicho en otras palabras, hay que construir institucionalidad en los partidos políticos. Muy bien, doctora Ledesma, más claro, imposible. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú 21 TV, analizando todas estas situaciones que están ocurriendo el día de hoy. Muchísimas gracias. A ustedes, las gracias. Bien, era entonces la doctora Marianela Ledesma. Ella ha sido presidenta del Tribunal Constitucional y ha hablado precisamente de que ha declinado de postular a la presidencia con el Partido Morado porque Democracia Directa, que es otro partido, se ha añadido y ella no está de acuerdo con lo que se está planteando. Entonces nosotros vamos a regresar más adelante con más información.